Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muchas gracias como siempre por acompañarnos. Hoy en un nuevo programa de estrategia y liderazgo que se emite por la señal 16 del canal 5 días a través de Personal Flow y de Tigo, y también en la señal de YouTube de 5 días TV. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de IESUTIC, y nos acompaña Gustavo Pícola en Asunción. ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto, Horacio, nuevamente una nueva semana, un nuevo programa, y así que contento con el invitado de lujo hoy que tenemos, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial, Ismael Cala, estratega de vida y de desarrollo humano. Ha sido una gran estrella de CNN en español. Es comunicador social, autor de bestsellers y conferencista internacional. Ismael es un embajador de emprendimiento social, mindfulness y bienestar. Escribe una columna semanal para más de 50 publicaciones de América Latina y Estados Unidos y es presidente de Cala Enterprises, donde justamente formó lo que es la Cala Academy, donde aplica el constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Y a su vez ha desarrollado aplicaciones que tienen que ver con la meditación. Dirige también Ismael Cala Foundation, es una organización sin fines de lucro que obra en pro del desarrollo integral de la juventud latina. Buenas tardes, Ismael, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, Horacio, saludos, Gustavo, y a todos los que nos escuchan a través de este fabuloso espacio. Así que yo honrado y agradecido de poder tener esta conversación que sé que va a ser muy provechosa para todos. Bueno, muchísimas gracias, Ismael. Realmente es un gran gusto tenerte acá ante nosotros. Nos conocimos el año pasado y realmente puedo dar fe que eres una persona, digamos, que traspasa la pantalla y cuando tratamos individualmente, siempre la misma persona y siempre destacando esos valores. Hoy tenemos un programa, nuestro programa es Estrategia y Liderazgo. ¿Por qué Estrategia y Liderazgo? Porque estrategia es mirar hacia el futuro, es planificar y buscar un camino para el logro de determinados objetivos. Y nosotros decimos que hay que manejarlo con el liderazgo en acción, con las competencias personales. Por eso hoy te estamos convocando y queremos saber también, siempre tratamos de ver la especialidad, al especialista en su sector, cuáles son las nuevas herramientas, hacia dónde se dirigen las nuevas tendencias, pero también, Ismael, queremos conocer al referente, a la vida del referente, alguna enseñanza que nos puedas contar que te ha marcado y que te ha dejado, digamos, ha trazado un camino para vos hoy estar donde estás. Sin dudas, Horacio, Gustavo, yo creo que todos nosotros lo primero que tenemos es que darnos cuenta que si queremos elevar nuestra capacidad de liderazgo, tenemos entonces que buscar una verdadera libertad donde estudiamos nuestras creencias, porque nuestras creencias determinan nuestra creatividad y expansión de conciencia y eso va a determinar hasta dónde vamos a crecer en la vida. Y no solo crecer hacia adentro, sino crecer dentro y fuera. Yo creo mucho en la abundancia interior, pero también en poder manifestar abundancia para que nuestra ruta de vida te permita satisfacer necesidades y también lujos y deseos, ¿por qué no? Entonces, mi primer saboteador fue realmente el programa que en mi piñata, que así llamo yo la mente, la piñata, instalaron porque vengo de un país comunista donde me hicieron un lavado de cerebro. La educación fue muy atractiva y de muy alto nivel en cuanto a geografía, química, historia, bueno, historia manipulada por quienes la cuentan, pero en sentido general yo creo que recibí una muy buena educación, sin embargo muy sesgada a un sistema político que incluyó dentro de mi mente un parasitismo y cero emprendimiento propio, porque supuestamente el Estado iba a proveer todo lo que yo necesitara como ciudadano, cosa que sabemos que los gobiernos populistas no funcionan. Ojalá haya una mejor alternativa que el capitalismo, pero hasta ahora no la hay. Entonces, mi primera gran enseñanza fue no creerme todo lo que había dentro de mi mente. Y es lo primero que le digo a cualquier ser humano que quiere realmente crecer y expandir su estado de conciencia. No puedes creer todos tus pensamientos, todas tus afirmaciones, los paradigmas con los que vives, porque no fuiste tú quien decidió a conciencia adoptarlos. La mayoría de eso sucedió en una época donde nosotros teníamos entre 0 y 7 u 8 años de vida y es donde el entorno, las personas adultas que te rodean con sus opiniones, con sus ejemplos y actitudes, van conformando tu personalidad. Por eso para un niño es importante quién le rodea, porque
es la realidad personal en la niñez la que conforma nuestra personalidad. Pero para todos los adultos que nos están viendo y escuchando en este momento, lo interesante es que cuando somos adultos, esa fórmula se revierte. Entonces soy yo el que entiende que con mi personalidad estoy creando mi propia realidad personal. Y por eso es tan importante el tema del liderazgo, pero con una mente abierta, donde uno dice, yo sí puedo cambiar, yo sí puedo estudiar todo lo que tengo aquí dentro, no importa quién lo puso en el momento en el que sucedió, veo si me empodera y la valido como creencia, veo si me limita y la tengo que desaprender para en ese espacio colocar una creencia mejor. Claro, o sea, hay que romper paradigmas, más en el adulto, ¿no es cierto? Y también creer que puede cambiar, ¿no? El primer paso es decir, puedo cambiar, realmente creo que puedo cambiar, creer en uno mismo, ¿no? Eso es Así un es, proceso como decía interior. Henry Ford, Horacio, él decía, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas Estás, veces estás en ah, lo cierto. estás en lo cierto, sí, sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias también por comentar un poco partes de tu vida, pero ahora yendo un poco más a la actualidad, ¿no? ¿Qué, digamos, vemos que esta crisis sanitaria, ha dejado ciertas, en evidencia, desnudó falencias, mostró fortalezas en algunos casos. ¿Qué enseñanzas nos está dejando el COVID-19 por el momento? Porque todavía es algo que está en Claro. evolución, ¿no? Todavía no sabemos, pero ¿qué parecería ser que nos está indicando en este momento? Yo te diría, Horacio, que las enseñanzas las vamos a ir descubriendo con el tiempo, pero hubo ya en lo que ha acontecido en estos últimos meses matices de decir que cuando nosotros estamos confinados, el planeta está respirando mejor, porque hubo menos polución, porque los animales se sintieron con mayor libertad de hacer sus migraciones originales sin sentirse amenazados por tanta presencia urbana de lo que nosotros hacemos, que es explotar la naturaleza en demasía, porque no nos sentimos parte de ella y conectados con ella. Yo creo que la bioempatía es una de esas lecciones del nuevo liderazgo que nos queda tras esta pandemia. ¿Y qué cosa es bioempatía? Que tenemos que respetar más las leyes de la naturaleza, que tenemos que observar más cómo en ella, en la naturaleza, hay procesos que se desenvuelven y que el ser humano debería emular. Y de hecho, te estaba comentando fuera de cámaras que mi próximo libro, que se llama Fluir para no sufrir, los 11 principios del nuevo liderazgo bambú, está basado en ese concepto de bioempatía. Cómo nosotros, observando el bambú, que es un elemento natural, podemos entender que para que nos vaya bien en un mundo con tan alta dosis de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, yo voy a tener que aprender a abrazar la incertidumbre. Voy a tener que aprender a ser futurista para que el futuro no me cause estrés, miedo y ansiedad, sino que el futuro me cause entusiasmo, aunque yo no sepa todo lo que viene, pero me entusiasma saber que puede ser prometedor y mejor. Hay que emular al bambú tras esta crisis en ser más compasivos, más colaboradores, en crecer en equipo, en sentirnos conectados con los demás, en ser flexibles y tener integridad a través de la simpleza, la humildad y los principios que son las raíces firmes con las que nosotros podemos, como el bambú, echar cable a tierra para luego crecer exponencialmente. Y sobre todo aquí hay un tema que a mí me ha dejado mucha reflexión personal y mucha ganancia en medio de tantas otras pérdidas que como todos los seres humanos hemos tenido durante este COVID-19. Algunos han perdido vidas de seres queridos, otros han perdido empleos, otros han perdido empresas. Yo he perdido colaboradores porque a la mitad de mi equipo lamentablemente le tuve que dejar ir por el momento. O sea que todos hemos tenido pérdidas, pero hay que enfocarse en las ganancias. Las ganancias son los aprendizajes de cómo nosotros podemos ser mejores. Como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, en vez de estar siempre quejándonos, pidiendo, apuntando hacia afuera sobre errores y falencias. Bueno, ¿por qué entonces nosotros no vamos un poco más hacia adentro? Y yo creo que esa es la gran lección de autorreflexión que nos ha dejado la pandemia. Sí, Y yo también ahí, lo relaciono, discúlpame, lo relaciono un poco con lo que mencionas, Ismael, que parece algo increíble y que es sabiduría, porque líderes mundiales discutiendo calentamiento global y un montón de cosas, y por otro lado viene el cambio, Así ¿no? es. Se da forzado, aunque uno no lo previó, y viene igual. O sea, parecería como que esto también indica que tenemos que estar preparados para cambiar y estar dispuestos a un cambio permanente.
Correcto, correcto. Por eso nosotros debemos vivir con esa filosofía japonesa del Kaizen. El Kaizen es mejora constante, evolución constante. Y basado en eso, nosotros estamos terminando para que este año se pueda publicar un curso de auto-coaching y reprogramación consciente que le llamamos método Kala, pero el acrónimo de Kala en este caso es constante aprendizaje para el liderazgo en acción. Si uno no está constantemente autoobservándose, evaluándose, regulándose y entendiéndose, no hay maestría, porque la maestría lleva procesos y lleva tiempos. Entonces, esa es la asignatura más importante que cualquier ser humano puede tener en su escuela de vida. Ahí, mientras dialogabas, nombraste un montón de cosas que me hicieron mover la mente, digamos, ¿no? Esto del bambú, de crecer adentro para hacer las raíces fuertes para poder despegar hacia afuera. La otra cosa que nombraste, esto de las leyes naturales, ¿no? Y cómo entendemos las leyes naturales en el de afuera, y si lo entendiéramos para las conductas, que también se aplican las mismas leyes, porque las consecuencias de nuestras conductas, como decía Stephen Covey, está relacionada con principios, y los principios tienen que ver con leyes naturales. Ahora, dicho esto, que también hace a la pregunta que te quiero hacer, yo digo que esta pandemia nos frenó de 0 a 100 en un saque, digamos. No fue un freno paulatino, sino que nos trajo de 100 a 0. Y eso genera revolución por la misma inercia que produce, ¿no? Y en esto de trabajar internamente, de la mentalidad de abundancia, para ir hacia afuera, digo, ¿debemos prepararnos cuando esto pase para nuevas pandemias? ¿Tenemos que pensar en estrategias o las tenemos que vivir como las vivimos ahora, donde logramos hacer un montón de cosas rápido que en el tiempo normal las hubiésemos hecho en el tiempo, por ejemplo? Es cierto, Gustavo. Yo creo que vivimos en la época de mayor abundancia hasta ahora conocida en la historia de la humanidad. Entonces, por eso a mí me disgusta que cuando uno ve las noticias, porque la naturaleza de las noticias es representar lo que ocurre con cierto nivel de morbo, de sangre, de violencia, uno piensa que el mundo se está acabando. Obviamente la pandemia ha sido desastrosa en algún sentido, pero por otro lado también nos ha invitado a repensarnos el mundo que queremos, a revalorizar nuestros principios y prioridades, y yo creo que ese es el gran beneficio. A mí me ha dejado mejor, lo tengo que decir. Yo sé que suena un poco difícil de entender. ¿Cómo esta pandemia te ha dejado mejor? Me ha dejado mejor. Me ha hecho revalorizar todo mi sistema de vida. Me ha hecho entender qué es lo que realmente estoy valorando todos los días. Entender, por ejemplo, que la salud es algo que no se le puede poner precio. Es esa corona invisible, como una frase que leí que me gustó tanto, una corona invisible que está sobre la cabeza de la persona sana y que a veces solo el enfermo puede ver. Porque claro, cuando tenemos salud la tomamos por sentada y no la valoramos. Pero este es un tiempo de uno decir qué es lo más importante. ¿Es hacer empresa y perder mi salud? ¿O es divertirme mientras hago empresa, pero al mismo tiempo no descuido mi salud? Entonces, es realmente un tiempo donde mucha gente se quejaba antes de que no tenía oportunidad de reflexionar, que la vida era constante, una producción continua, y ahora les cayó tiempo 24 horas al día con la familia, con los hijos en su casa, y se quejaban porque les sobraba el tiempo. ¿Y qué hago con el tiempo? Entonces, esa es la complejidad del ser humano. Nunca estamos conforme con nuestra realidad y siempre estamos buscando lo que nos falta en vez de desde la gratitud deliberada empezar a aceptar y agradecer lo que sí tenemos. A mí me pasó algo parecido que vos en el hecho de disciplinarnos desde la comida, desde la salud, ¿no? Pero yo lo que digo es que lo más difícil es el encontrar ese equilibrio, ¿no? Porque cuando uno está en la vorágine del trabajo, querés ir a tu hogar, y ahora que estás en tu hogar, querías volver al trabajo. ¿Y cuánto nos cuesta encontrar ese equilibrio de bienestar, ¿no? Es como que nos cuesta, como que nos tenemos que ir a algún hecho como esta pandemia para poder buscar ese equilibrio, porque solo parece que no lo podemos resolver. Claro, es que nos prepararon a nivel de educación, nos prepararon para siempre pensar en el hacer como causa del tener. Y muchas veces el sistema de valores a través de la mercadotecnia nos ha dicho que ese valor personal está en lo que tienes, que es el resultado de lo que has hecho para merecerlo. Entonces, la ecuación está totalmente tergiversada y distorsionada y por eso hay tanta gente con depresión, hay tanta gente sintiendo un volumen de estrés innecesario porque quieren tener más y por lo tanto tienen que seguir haciendo más.
cuando todo esto debería empezar con un por qué desde el ser, donde no tengo que hacer para ser, ya soy. Soy quien se autodescubre, soy quien se autocultiva, soy quien desde la aceptación y el amor entiende que es un ser imperfecto, pero que constantemente puede ser mejorable. Entonces, cuando uno cambia ese paradigma, a mí me costó, en mis años 20 y mis 30, yo vivía también en esa carrera sin sentido del hacer para el tener, y la validación social y el aplauso y la aprobación de los demás es importante porque también queremos legado, trascendencia, sentirnos útiles, validados por lo que aportamos a la sociedad. Pero si no trabajamos ese imperio interior del ser, y cuando hablo ser, no estoy todo en un sentido místico, lo podemos aterrizar bastante. ¿Qué cosa es el ser? Servicio, excelencia, resiliencia. Si uno trabaja esas tres categorías, yo me pongo en función de otros, entonces soy un ser de servicio. Si me pongo rígido, me creo perfecto o busco el perfeccionismo, no me voy a superar porque nunca voy a ser perfecto, pero sí puedo creer en la excelencia, donde no soy un producto terminado y cada año me siento que como los iPhones que presenta Apple, yo le estoy presentando al mundo versión Ismael Cala 2021, que tiene que ser mejor que el Ismael que conociste, Horacio, hace un año en Paraguay. No puede ser el mismo, porque entonces estoy involucionando o estoy estancado. Ese es el sentido con el que uno debe ver la vida en este momento, donde los títulos y esto de la licenciatura, oye, qué bien que hayas sido licenciado, pero no te quedes dormido en los laureles, porque vas a tener que seguir estudiando todos los días un poquito más para no quedar como dinosaurio en un corto tiempo, ¿no? Claro, el conocimiento es un commodity, lo que vos hagas con el conocimiento es lo que realmente importa. Así es. La realidad. Horacio, te dijo. Sí, yendo un poco digamos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? Y el enorme potencial del mismo para su desarrollo. ¿Cómo sería la mejor manera de enfocarlo, el desarrollo personal en sí mismo? O sea, prestar atención a las debilidades, a las fortalezas, a ambas. ¿Cómo sería organizarnos para, digamos, un desarrollo constante? Yo creo que el desarrollo constante se basa en nuestra capacidad de elevar el amor y la contribución que con ese amor hacemos a la sociedad. O sea, el concepto del éxito es tan importante y hay mucha gente que tiene conceptos del éxito que están afuera. Entonces sus vidas están hipotecadas en un estado de indigencia espiritual donde yo no me siento importante, no me siento que valgo porque fulano no vino y me lo dijo. Ahora, si el concepto del éxito, que está muy atado al concepto del desarrollo personal, tú lo pones dentro, entonces vas a vivir más tranquilo. Y a mí me costó trabajo hacer esa ecuación y ese cambio. Entonces, ¿cuál es el concepto del éxito? Para mí hoy, yo me puedo decir al ir a la cama, Ismael, eres un éxito, porque hoy pudiste aprender o desaprender algo. Entonces, si desaprendes algo, aunque hayas tenido un tropiezo, un momento difícil, cuando evalúas ese evento, creciste porque desaprendiste algo, te diste cuenta, una toma de conciencia, que es lo más importante que los seres humanos podemos tener, ojalá todos los días y varias veces al día. Toma de conciencia. Entonces, éxito para mí hoy es crecimiento, que es esa toma de conciencia, y contribución. Cuando termina cada día me pregunto, Ismael, ¿hiciste algo que es útil para otros y no solo para ti hoy? Entonces, si yo digo, sí, hice varias cosas hoy que fueron acciones que han sido útiles hacia otros, aporte hacia otros. ¡Qué éxito! No necesito que venga Horacio, Gustavo, agradezco los elogios porque siempre son bonitos escuchar cuando alguien viene y te dice, me encantó tu libro, me aportó, me encantó tu conferencia, gracias, es lindo. Pero no necesito que lleguen esos elogios para yo ser capaz como líder y no víctima de autoevaluarme y decir qué éxito he sido hoy. O decir, no he sido tan exitoso hoy, porque no he sido capaz de incluso aprender mis lecciones. Tuve un tropiezo y todavía me estoy victimizando en ese proceso y me estoy poniendo de víctima en vez de decir qué lección y aprendizaje saco yo de aquí para la próxima vez hacerlo mejor. Entonces, yo siento que eso es lo que nosotros tenemos que aprender con el desarrollo. Ninguno es perfecto. Todos somos seres que estamos sufriendo, intentando ser más felices, más plenos, buscando vías para tener plenitud.
pero hay que entender también que hay algunos temas de autosabotaje que son falta de herramientas y conocimientos porque nunca nos educaron sobre cómo entender el funcionamiento del cerebro para poder reprogramarlo conscientemente mejor. Nunca nos hablaron del subconsciente y todo lo que queda memorizado ahí. Entonces es muy difícil cambiar paradigmas que ya están sedimentados en hábitos que son inconscientes. Por eso es que digo que el autocultivo, el estudio, el invertir un tiempo todos los días, aunque sea 20 minutos, para conocerte más y aprender más de tu sistema operativo y cómo poder reprogramarlo conscientemente, esa es la diferencia entre quien crea una vida digna, bastante promedio, pero digna a los estándares sociales, y el que crea una vida de libertad absoluta y genialidades porque se autoconquistó a un nivel muy elevado. Eso también el tema de la conciencia, ¿no? El tema de tener la conciencia plena y estar consciente, porque vos mismo mencionas que lo que tenemos acumulado, paradigmas, creencias que nos obstaculizan mucho el tema de emprender o salir adelante, ¿no? Y nos creemos que eso es nuestro mundo, y nuestro mundo está fuera de eso. Así es. Hay una anécdota bien graciosa de un maestro budista que hay una mosca que está, pues, molestándole mucho enfrente de su cara y ¡pa! Y él la mata. Y sigue hablando y ya no hay mosca. Sin embargo, al poco rato hace, y el estudiante, el discípulo le dice, maestro, ya usted había matado la mosca, ya no hay mosca. Y dice, sí, pero luego caí en cuenta que la maté en automático por reflejo. Y ahora la segunda vez la maté a conciencia. a mí me encanta porque es verdad, muchísimas veces no tomamos conciencia de las cosas que estamos haciendo porque si son ya aprendidas, mecanizadas, el cerebro la hace por subconsciente, en automático. Entonces, eso es lo lindo, hacer una parada, hacer como la pandemia nos ha obligado, nos ha hecho reflexionar como países, como sociedades, ¿dónde está nuestro liderazgo? Hemos visto las inequidades sociales, hemos visto sacar lo mejor del ser humano, pero también lo peor. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo en muchos de nuestros países al personal de la salud le han llamado apestados, usted váyase de aquí del edificio, nos va a contagiar, a la gente que está ayudando a otros a salvar la pandemia. Esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar, porque tal cual tú has dicho, Horacio, son temas de conciencia. De conciencia, claro. Sí, sí, sí. Y te iba a hacer una pregunta, pero antes de esa pregunta quiero hacerte otra que me surgió ahora recién de escucharte, ¿no? En esto de Fred Kaufman dice que lo peor de la conciencia no es la inconsciencia, sino que es el piloto automático, que es lo que vos acabas de decir, ¿no? Esto de que no es el inconsciente, es funcionar en automático. Ahora, lograr ese nivel de conciencia para alguien que siempre está en modo automático, ¿es la meditación el camino? Es uno de los caminos. Sí, Gustavo, yo te diría que es uno de los caminos. Siento que es práctica deliberada de gratitud, que es muy importante y que a veces ya está en el combo de la meditación, porque una buena meditación siempre incluye un pequeño ejercitamiento de gratitud deliberada, como los psicólogos positivos dicen, que además está comprobado que la persona que disciplina su mente para agradecer con conciencia todos los días, no únicamente cuando le llegó la ganancia de la lotería que jugó, no. Yo estoy hablando de todos los días ser capaces de agradecer lo que somos, por lo que seguimos vivos, las cosas que tenemos, aunque nos falten muchas o hayamos perdido muchas. Ese es un componente importantísimo y la meditación también lo es. Y cuando hablamos de meditación, siempre hay muchos mitos en relación con la meditación. Oh, la meditación yo no la puedo hacer, no puedo dejar la mente en blanco, eso es para monjes, soy católico, no puedo meditar. Yo digo, no, un momentito, abramos la mente. Esto es meditación neurocientífica basada en lo que las universidades, Yale, Universidad de Miami, que he ido al laboratorio de mindfulness aquí en la ciudad, Harvard, que tenía el curso de happiness más popular que tuvo Harvard de felicidad con Tal Ben-Shahar. O sea, todo esto es científico. Claro, han tomado bases quizás del budismo, de la filosofía zen asiática, pero como se ha ido estudiando y corroborando con estudios, la meditación que yo promuevo a través de nuestra aplicación, que la pueden descargar en sus teléfonos inteligentes, que se llama Scala Meditando, es meditación sin ninguna afiliación exclusiva con ninguna religión.
Le cabe a todas. Entonces, cuando la gente dice, no, es que yo soy católico, soy cristiano, no puedo meditar, yo digo, ¿quién te dijo eso? Ahí hay un virus en tu mente, discúlpame. Pero si somos líderes, yo te tengo que decir que esa es una verdad solo en tu mente. Porque tú puedes ser católico y orar, como hago yo, que soy cristiano, y puedes meditar, que es un ejercicio de relajación de tus sentidos, donde llevas tus ondas cerebrales a un estadio nivel alfa para que puedas tener ese puente de dormido, despierto, aún consciente y puedas acceder mucho más fácil a lo que está en tu subconsciente. Entonces ya esto se ha comprobado incluso con electrodos en el cerebro, de cómo cuando la gente medita se iluminan diferentes zonas en el cerebro y cómo tú puedes recalibrar eléctrica, biofísica y neuroquímicamente lo que está ocurriendo en este órgano, que además es una cascada que repercute luego a todo tipo de nivel en el sistema endocrino, sistema nervioso central autónomo y obviamente el sistema inmunitario a un nivel óptimo. O sea que nosotros aquí estamos hablando, cuando hablamos de meditación, estamos hablando de salud perfecta. Para mí tengo una frase que es muy simpática, pero es verídica, que yo digo que siempre que puedo escoger, escojo estar meditado en vez de medicado. ¿Por qué? Porque hoy la gente se automedica. Tengo insomnio, estrés en el trabajo. Voy y compro sin receta, no hace falta, un somnífero y creo que la pastilla me va a resolver mi incapacidad de lidiar con el volumen de eventos que la realidad me está mandando. No es la pastilla la que te lo resuelve. Pero cuando te tomas una pastilla, al día siguiente te sientes como que sin ánimo, entonces quiero otra pastilla para que me suba los ánimos. Y estamos creando una adicción a químicos cuando la mejor farmacia que tiene cada ser humano es su farmacia interior, con sus drogas endógenas que puedes producir con buena lectura, afirmaciones positivas, ejercicio moderado, meditación, un poco de yoga, qigong, tai chi chuan y muchísimas otras prácticas. Perfecto. Sí, la verdad que sí, muy claro en eso y contar, como vos decís, contamos con una farmacia interna, ¿no? El ser humano tiene infinidad de recursos, no solamente para desarrollarse, sino para curarse, ¿no? Internamente. Correcto, correcto. De hecho, una de las cosas que a mí me cambió la vida y que las compartí en el primer libro, porque hasta ese momento, cuando empecé a escribir el libro en el 2011, yo sentía vergüenza, no lo hablaba. Esa vergüenza obviamente había sido educada en mí por parte de mi familia, que no hablaba de los suicidios, porque tenemos varios suicidios en serie en la familia, que no hablaba del tema de la esquizofrenia, cuando muchos de esos suicidios fueron resultado de una enfermedad cerebral como es la esquizofrenia. A los 15 años yo tuve tratamiento psiquiátrico. O sea, yo sé de lo que estoy hablando, Horacio y Gustavo, porque a mí me tocó reprogramar conscientemente este cerebro. Uno de mis hermanos sufre de esquizofrenia y está medicado. Y gracias a Dios yo tengo la misma genética, pero mi epigenética fue diferente. ¿Y qué cosa es la epigenética? Lo que está por encima de tus genes, el ambiente, los estímulos que pones y nutrientes que pones en tu mente, tus pensamientos, si son positivos o negativos, y tus hábitos y conductas, incluyendo la nutrición, que todos estos factores que ya no están en los genes, vienen del entorno, hacen que tú puedas permitir al mapa, que ahí sí está la esquizofrenia en el mapa, pero tú puedes permitir que ese mapa no se active y permanezca solo como mapa y el mapa no se convierta en territorio. O puedes aceptar esa creencia y ese fatalismo y determinismo genético como yo lo acepté por una parte de mis primeros años, que pensé que era inevitable para mí terminar esquizofrénico o en suicidio, como la historia de mi padre, mi abuelito, mi tía y otros en la familia. Hasta que me di cuenta que no. Gracias a hoy, a que hoy tenemos epigenética como rama científica por encima de la genética y nos dice es un 50-50, es un 50-50. El doctor Bruce Lipton, que yo he podido entrevistar 3 veces, es un maestro de la epigenética. A todo el que nos está escuchando, le invito a que pueda ver sus videos, son además muy graciosos en su canal de YouTube, y que pueda leer su libro La biología de la creencia, que a mí me cambió y me desprogramó en positivo para yo poder decir, no señor, yo no me creo este destino y yo voy a tener una mente brillante, sana, que me toca cultivar con un milagro de Dios, que también obviamente pedí mi ayudita. Y la verdad, si tú me preguntas, ¿qué es lo que más orgullo te da, Ismael, en tu vida? Yo digo, haber conquistado mi mente, haber podido reprogramar un futuro totalmente distinto al que yo veía en mi infancia. Claro, y es bueno ver también ahí que hay una posibilidad donde antes se creía que no había posibilidades, ¿no? Hay una esperanza, una posibilidad para el cambio. Por supuesto.
Sí. Fíjate que Bruce Lipton criticó cuando Angelina Jolie, por prevención, decidió hacerse la doble mastectomía y cortarse sus 2 senos. Y Bruce Lipton en la entrevista me dice, qué disparate. Y además, cómo el médico lo permitió solo porque ella tiene en sus genes la probabilidad de un 50% de heredar el cáncer de seno. Pero eso no significa que lo iba a heredar. Y ella, sin ningún tipo de tumor, ningún tipo de indicio, simplemente como prevención, lanzó al mundo una señal de miedo y de amenaza, donde muchas mujeres también lo hicieron. Según el doctor Bruce Lipton, esto es totalmente erróneo, porque la epigenética lo que te dice es, tú podrías no desarrollarlo si trabajas los estímulos que estás metiéndole a tu cuerpo, empezando por tu creencia, alimentación y todo lo demás. Claro, porque con la misma biología, yo he leído justamente ese libro de Lipton, que con la misma creencia cambias la biología, podés cambiar la respuesta Correcto. biológica. Es que cambia la estructura molecular de nuestro cerebro y está comprobado con nuestras creencias y con la práctica de meditación. Cambia a nivel molecular la estructura de esas sinapsis o conexiones sinápticas entre las neuronas. Por eso el cerebro es tan débil. O sea, el cerebro es una mezcla de materia gris y neuronas que si se cae y no tuviera cráneo, es gelatina que se desbarata. Es justamente porque es el órgano más moldeable que nosotros tenemos y es una cajita donde yace el tesoro que nosotros tenemos para poder dirigir nuestras inteligencias. Ismael, estamos llegando al final del programa. Realmente un gran gusto tenerte con nosotros. Y como para finalizar, quisiéramos que nos menciones, o sea, has estado en Paraguay varias oportunidades, conoces de cerca el mundo empresarial, la gente. ¿Qué recomendaciones nos darías como para pasar o una forma mejor de pasar la crisis? Y por otro lado, bueno, en manera de resumen, algo que quieras resaltar, algún concepto para llevarnos. Yo creo que para pasar la crisis, lo primero que hay que hacer es relajarnos más. Seleccionar cuánta noticia veo al día. ¿Cuántos minutos estoy escuchando lo mismo que está inflamándome la amígdala como glándula que recibe señales de alerta y peligro? ¿Y hasta cuándo yo quiero ser quien se informa en vez de tomar ese tiempo para poner cosas positivas dentro de mi mente? Y se lo dice un periodista, pero yo selecciono en qué momento y por cuánto tiempo escucho noticias, porque sé que las noticias no me van a decir el mundo está cada vez mejor, relájate Ismael, no, las noticias me van a decir lo opuesto. Entonces tengo que estar informado, pero no saturado de información. Y eso es lo primero que les quiero decir. Esa es tu responsabilidad, no es del televisor, no se enciende solo, no se enciende sola la radio ni el periódico. Llega a ti, se abre y tú lo tienes que leer o en lo digital. Entonces seleccionemos nuestro tiempo. Lo segundo es, veamos crisis como una manifestación que dentro de los problemas que nos trae hay semillas para grandes milagros de transformación. Eso sí, para que ocurran milagros y uno pueda solucionar problemas, uno tiene que relajarse y creer lo posible. Entonces, desde el miedo, desde el temor, desde la ausencia de amor, nadie se relaja para crear soluciones en medio de adversidades. Y lo último también que quiero decir es que, por favor, seamos flexibles. El mundo no se está acabando. Esta crisis también pasará. Y no es una crisis personal tuya, es una crisis del mundo. Así que comparte la culpa, la tristeza con tantos otros que la estamos viviendo contigo. No te sientas solo. Bueno, excelente tus palabras. Muchísimas gracias, Ismael. Realmente ha sido un gran gusto. Esperamos contar con vos en alguna otra oportunidad, porque Seguro. realmente creo que nos vamos con un montón de conceptos y también con temas que hay que poner en práctica y hay que tener presente en el día a día, ¿no? Como el ejemplo y la anécdota que comentaste de la mosca, ¿no? ¿Cuántas veces al día nos ocurre eso, ¿no? Es lo mismo. Así es. Así que bueno, te agradecemos enormemente, esperamos contar con vos en un próximo programa y bueno, aquí estamos nuevamente para charlar. Muchas gracias Horacio, gracias Gustavo y seguro que será solo la primera de muchas oportunidades más para platicar y pronto estaré en el Cono Sur, tan pronto se abran los cielos para poder viajar y estar allí presencialmente y volver a dar abrazos cuando ya sea permitido hacerlo. Gracias. Bueno, te agradecemos y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Muchísimas gracias por todo. Nuestro programa llegó al final. Nos vemos esta semana en una nueva emisión de Estrategia y Liderazgo. Muchas gracias.